saludo cordial del Grupo Empresarial García Cusquén. Somos un estudio jurídico de contadores y abogados, especialistas en asesoría empresarial, tributaria y de otras ramas, de índole societaria. Mi nombre es Ronald Alexander Bermeo Velázquez, soy asesor legal, tengo a cargo el área de Derecho Societario y Derecho Corporativo, y esta tarde se me pidió comentar algo acerca del cierre formal de las empresas. Así como existe un acto constitutivo, ¿no?, de nacimiento de una empresa, también existe un acto que es el cierre de una empresa, que vendría a ser, haciendo un símil como una persona natural, ¿no?, la muerte de una empresa, ¿no? Entonces, esta tarde vamos a tratar ese tema, ¿no? Como introducción les diré que el manual, la guía, el procedimiento para el cierre formal de una empresa que vamos a utilizar se encuentra en la Ley General de Sociedades. En la ley encontramos todo el procedimiento, las solicitudes, los requerimientos documentarios, el plazo, todo está estipulado en la norma. Lo que pasaré es a comentar las pautas más importantes para realizar este cierre. Como introducción les diré que el cierre formal de una empresa se consigue a través de 3 pasos que vendrían a ser la disolución, la liquidación y la extinción de una empresa. Estos 3 pasos, al llevarse a cabo correctamente y formalmente, podemos hablar de que ha existido el cierre formal de una empresa. Como ya les había comentado en la parte introductoria, la etapa del cierre formal de una empresa se inicia con el acto de disolución. La disolución, ¿qué es la disolución? Según la Ley General de Sociedades, la disolución es el primer paso para el inicio del cierre de una empresa. Disolver significa que la empresa ha incurrido en una causal, ¿no?, o que la empresa ha decidido formalmente disolverse. Es el primer paso, ¿no? El segundo paso, que es la liquidación, se refiere a la liquidación como tal del patrimonio de la empresa, es decir, la distribución del patrimonio, ¿no?, para pagar las deudas a acreedores, ¿no?, por lo cual el patrimonio se liquida, se disminuye, ¿no? Incluso puede desaparecer, o en algunos casos puede que el patrimonio no alcance para pagarle a todos los acreedores. Ese es el segundo paso, llamado liquidación. El tercer paso es la extinción. La extinción es el último paso. Es un acto jurídico mediante el cual la empresa se le da de baja ante registros públicos mediante la inscripción registral, ¿no?, y la empresa formalmente deja de funcionar. Incluso su partida es cerrada. Con esto, ¿qué queremos decir? Que ya no se puede solicitar ninguna vigencia de poder, ni se puede realizar ninguna inscripción registral en la partida después de la extinción. Muchas veces nos preguntan, y es una pregunta o una consulta recurrente, nos dicen ¿por qué debemos cerrar una empresa?, ¿no? Ya les había mencionado cuáles serían las causales, ¿no? Las causales las estipula la Ley General de Sociedades, ¿no? Yo les voy a hacer un pequeño recuento y un breve comentario de cada una de las causales que estipula la ley, ¿no? La primera causal que la ley estipula es el vencimiento del plazo de duración de la sociedad. Con esto, ¿qué quiere decir? Que toda sociedad, cuando se constituye, es decir, cuando se crea, cuando nace, tiene un periodo de duración. Puede ser determinado, ¿no?, es decir, un plazo donde se dice la sociedad tiene este periodo de tiempo para iniciar y concluir sus actividades, ¿no?, o indeterminado, es decir, no hay un plazo determinado, ¿no? Por ejemplo, podemos crear una sociedad y decir que solamente va a tener vigencia o duración 5 años, ¿no?, o un periodo de tiempo mayor, 10 años, y luego de eso la empresa puede dejar de funcionar. Eso es determinado, ¿no? Indeterminable es simplemente que la empresa funciona hasta que
que se decida lo contrario o hasta que ocurra lo contrario, ¿no? Entonces, esa es la primera causal, el plazo de duración de la sociedad, ¿no? Para esto, simplemente es de acotar que si alguna sociedad fue creada con un plazo de duración determinado, puede existir una prórroga, ¿no? O sea, se puede ampliar la vigencia de ese plazo para no incurrir en esta causal. ¿Cómo lo consigues? A través de un acuerdo de la Junta General que decida la prórroga o la ampliación del plazo de duración de la empresa. La segunda causal por la que podemos cerrar, ¿no?, o invocar la disolución de una empresa es la conclusión de su objeto social. Como sabemos, al constituir una empresa, se debe determinar también cuáles van a ser la actividad a la que se va a dedicar la empresa. Eso se conoce como el objeto social, ¿no? La actividad que se va a desarrollar en el ámbito empresarial, ¿no? En algunos casos, la empresa puede decidir dedicarse a una actividad y al finalizar esta actividad por la que fue creada o constituida, también se puede invocar el cierre de la empresa. Por ejemplo, se me ocurre una actividad determinada, por ejemplo, la explotación de la laguna de la Niña, ¿no?, que ocurrió después de las lluvias del fenómeno del Niño en el desierto de Sechura. Muchas empresas de turismo iniciaron la explotación de ese recurso de una manera turística, pero luego la laguna se secó. Entonces, el objeto social para que fue constituida esa empresa, entonces dejó de tener una razón de ser. Entonces, en ese caso se puede invocar la causal de disolución de una empresa, ¿no? La tercera razón por la que podemos invocar el cierre, la disolución de una empresa, es la continuada inactividad de la Junta General. Este es un hecho importante y que a veces muchas empresas incurren en ello, ¿no? Porque se supone que tú tienes un órgano social, el máximo órgano social, que es la Junta General, y que tiene por ley la obligación de reunirse anualmente, siquiera una vez, para aprobar sus balances, pero suele suceder que muchas empresas son constituidas y los socios nunca se ven, es decir, nunca se reúnen en una junta, ¿no?, en una sesión. Entonces, por esta inactividad de la Junta General, ¿no?, al sesionar, también se puede invocar como causal de disolución para el cierre de una empresa. Entonces, hay que considerarlo, ¿no? Los accionistas o los socios de una empresa, si no cumplen con reunirse, pueden invocar o pueden caer en esta causal, ¿no? La siguiente razón por la que podemos invocar la disolución de una sociedad es las pérdidas que reduzcan el patrimonio neto a una cantidad inferior a la tercera parte del capital pagado, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que la empresa ha tenido pérdidas, es decir, no ha tenido muy buenos resultados. Y en razón a estas pérdidas, ¿no?, a estos resultados que se pueden decir negativos, ¿no?, su capital se ve reducido a una parte que es inferior, ¿no?, a una tercera parte del capital que fue constituido. Entonces, en estos casos, la empresa puede invocar la disolución o iniciar el proceso de cierre, ¿no?, que se inicia con la disolución. Adicional a ello, les comentaré de que la empresa, todas estas causales pueden ser revertidas de cierta forma. Por ejemplo, esta última causal de las pérdidas que reducen el patrimonio a una tercera parte inferior al capital puede ser asumida por aumentos de capital o disminución del capital, o ambos a la vez. ¿Qué quiero decir con ello? Que yo puedo haber tenido un periodo, un ejercicio, ¿no?, económico muy malo y me redujo mi capital. Entonces, lo que yo puedo hacer es reducir mi capital, ¿no? O, en todo caso, decidir aportar nuevo, inyectar nuevo capital para que el capital de la empresa se mantenga y no entrar en esta causal. Es decir, puedo revertirla a través de estas dos operaciones, aumento o reducción. La siguiente razón, la siguiente causal por la que podemos decidir iniciar el procedimiento de cierre de una empresa es simplemente el acuerdo
de una junta de acreedores, ¿no? ¿Qué pasa si la empresa tiene ya un proceso, ¿no?, con acreedores vigentes, ¿no? Entonces los acreedores también pueden decidir, ¿no?, como tienen sus acreencias impagas, pueden decidir, ¿no?, invocar que la empresa entre en una disolución, es decir, para que el patrimonio de la empresa le sea liquidado y le sea pagado, ¿no? Otra de las causales que se puede invocar es la falta de pluralidad de socios. Estamos hablando del cierre de una empresa, el cierre de una sociedad. En este caso, la Ley General de Sociedades, como su nombre lo dice, regula las sociedades, es decir, los grupos, o sea, más de una persona que quieran entablar una empresa, ¿no? No se puede hablar de una sociedad si no hay más de una sola persona no hace una sociedad. Entonces, cuando tenemos esta causal de falta de pluralidad de socios, ¿no?, en todo caso, si es un tipo social, una SRL, no hay participacionistas, se puede invocar la disolución de una empresa, ¿no? Un ejemplo craso, ahora en estos tiempos de pandemia lo hemos visto, el fallecimiento de uno de los accionistas. Entonces, si hay dos personas y uno fallece, entonces puedes invocar esta causal. La siguiente causal es el mero acuerdo de la Junta General. Yo puedo, así como tuve el derecho a ingresar al mercado, a constituir una empresa, también tengo el derecho a poder salir del mercado o cerrar una empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo lo consigo? A través de un acuerdo mediante una junta celebrada en donde la mera decisión de los accionistas de cerrar la empresa es una causal válida para iniciar el cierre de una empresa. Entonces, se debe considerar eso. Muchas personas a veces nos preguntan, ¿tengo que entrar en algún decremento patrimonial? ¿Me tiene que ir mal para cerrar? No, lo puedes decidir, ¿no? Simplemente tú con tus socios, ¿no?, tus accionistas, y decides cerrar la empresa, ¿no? También las dos últimas puedes invocarlo a través del pacto social, es decir, cuando yo constituí mi empresa, pude poner en los estatutos cuando constituí la empresa de que la iba a cerrar dentro de un periodo de tiempo, como les había comentado, o luego de una situación. Entonces, si lo estipulé en el estatuto, puedo invocar esta causal, ¿no?, que está en los estatutos, ¿no? Y eso serían las causales que en comentario les diría que pueden iniciar el cierre de la empresa. También la tercera pregunta que siempre nos hacen es ¿cómo lo hago?, ¿no?, que vendría a ser el procedimiento, ¿no? A grosso modo, de una manera abreviada, ¿no?, resumida, voy a comentar cuál sería el procedimiento, ¿no? El procedimiento para cerrar una empresa se inicia con el acuerdo de disolución, es decir, reúne la Junta General como órgano máximo y decide invocar una de las causales que mencionamos anteriormente, ¿no? Y en ese mismo acuerdo se nombra un liquidador, es decir, una persona que se va a encargar de llevar a cabo esta labor del cierre de la empresa, y con ello ya has iniciado el procedimiento, ¿no? Luego esta junta, esta acta, se tiene que formalizar por notario, ¿no?, a través de una copia certificada notarial del acta, y luego va a ser ingresada a registros públicos acompañada de 3 avisos de publicación continuos, es decir, un día tras otro, 3 veces, ¿no?, donde publicitas el acuerdo de disolución y liquidación de la empresa, porque en el mismo acuerdo están nombrando al liquidador, ¿no? Entonces, para recapitular, sería el acuerdo, mis publicaciones, y luego como tercera el ingreso a registros, que vendría a ser la inscripción de ese acuerdo. Con ello, registros públicos va a ser la inscripción del asiento respectivo, ¿no?, de disolución y liquidación de la empresa, y ya vas a iniciar el procedimiento de liquidación, que como un inicio
se había comentado es simplemente que vas a liquidar el patrimonio de la empresa para pagar las acreencias, ¿no?, a todos los acreedores que se tengan, ¿no? Y si hay algún remanente, que se reconoce como el remanente social, sobre algún patrimonio, algún bien, ¿no?, se reparte de forma equitativa según la proporción que tienen los socios de participación en el capital, ¿no? Entonces, con eso ya has iniciado el proceso de liquidación. Posterior a ello, al procedimiento de liquidación, ¿no?, pagar las deudas, que la empresa no tenga acreedores impagos, ¿no?, de ser posible, repartir todos los bienes a los socios. Entonces yo ya puedo solicitar formalmente, después de eso, la extinción de la empresa, que ya vendría a ser la última etapa. Como les había comentado, comenzábamos con la disolución, la decisión, ¿no?, de invocar las causales, la liquidación, que vendría a ser el reparto de los bienes de la empresa, y como tercero, la extinción de la empresa. La extinción es comunicar, ¿no?, al registro. Los liquidadores ya nombrados comunican al registro que han cumplido con estos dos pasos previos y solicitan a registros públicos el cierre de la partida de la empresa a través de una solicitud firmada por el liquidador con una firma legalizada ante notario público. Asimismo, esta solicitud se debe acompañar por la publicación una sola vez o una única publicación del balance final de liquidación. Todos estos documentos se inscriben, se presentan al registro para solicitar su inscripción, ¿no?, a través de la rogatoria, de la inscripción del título, que vendría a ser la extinción de la empresa, ¿no? Registros Públicos va a tener el plazo de los 7 días para calificar el título y inscribir la extinción de la empresa. Como ya les había comentado al inicio, los efectos de esta solicitud son el cierre de la partida y que posterior a nuestra solicitud ya la empresa no va a poder inscribir ningún acto registral ni societario. ¿Qué quiere decir? Que la empresa después no va a poder, por ejemplo, aumentar su capital, modificar estatutos, si se quiere realizar cualquier otro acto de la sociedad, ¿no?, porque la partida ya va a estar cerrada, ¿no? Lo único que se puede solicitar en esa partida es la publicidad, simplemente la copia literal. Las vigencias no se van a poder otorgar, ¿no? Entonces, con esta última etapa se hace el cierre formal y en el ámbito societario de la empresa, ¿no? Porque posterior a ello también viene el tema tributario, ¿no?, que es ante SUNAT. Una vez con mi solicitud, ¿no?, de extinción de la sociedad inscrita en registros públicos, puedo acercarme a la administración tributaria y solicitar la baja del RUP, la baja definitiva del RUP por extinción de una sociedad. Agradezco su tiempo, estamos dispuestos a resolver cualquier pregunta, duda adicional. Pueden contactarnos en las redes sociales y en la información que va a salir aquí en el video, comunicarse con nosotros, que gustosos lo podemos atender, ¿no?, o darles mayores pautas acerca de los procedimientos de cierre de las empresas, que como hemos visto es el procedimiento de disolución, liquidación y extinción de una empresa. Muchas gracias, hasta luego.